Continúa la Copa Mundial de la FIDE 2023 y si la han estado siguiendo se habrán dado cuenta de que el ex campeón del mundo Magnus Carlsen está jugando a un nivel realmente espectacular, que nos hace preguntarnos si será que hay alguien que pueda sorprenderlo en la apertura o con alguna idea nueva. Y es que su compañero de equipo y rival en la ronda número 3, el gran maestro Arian Tari, lo intentó. Y en las dos partidas, de hecho, ya vieron cómo en la primera pues Magnus sacrificó un peón, después Tari le sacrificó la calidad. En una partida muy interesante que si no han visto, por acá se las dejo en una tarjeta. Pero igual el noruego terminó derrotando a Tari de una manera brillante. Sin embargo, bueno, como les digo, en la partida 2, otra vez Tari lo intentó jugando muy agresivo y con algunas ideas fantásticas. Y en cierto momento casi obtiene su recompensa, pero lamentablemente pues Magnus también cuenta con la suerte de los mejores, se podría llamar. Así que atentos porque la partida estuvo muy buena. Con las piezas blancas, el gran maestro Arian Tari iniciaba esta partida, que fue la segunda de la jornada 3, con la jugada de 4, mientras que con las negras, Magnus Carlsen respondía con C6, una defensa Caro-Kann. D4 aquí por parte de Tari, D5 de Magnus y E5, una variante del avance aquí en la Caro-Kann. Magnus juega alfil F5, que es lo más habitual, también se juega C5. Y ahora G4. Bueno, Tari inmediatamente se lanza con todo porque, como les comenté, Magnus había ganado la primera partida, así que Tari necesitaba urgentemente ganar la segunda. Alfil E4 por parte de Magnus, F3 de su rival, alfil G6 y ahora E6. Nuevamente una jugada aquí fantástica por parte de Tari, ¿no? Y parece que venía bien preparado aquí. La idea obviamente es un sacrificio posicional que deja a los peones negros un poco mal y también de momento no va a poder salir el alfil de F8. Obviamente lo más conocido aquí es H4, tras lo cual las negras juegan H5 para impedir que su alfil quede encerrado, o también caballo E2, otra línea bastante teórica. Pero bueno, E6, una jugada muy interesante. Dama de 6 aquí por parte de Magnus, que no hace lo más habitual que es F por E6 directamente y tras H4, H5. Pero bueno, tras dama de 6, E por F7 de Tari, alfil por F7 y caballo C3. Magnus no acepta el regalo de su rival, prefiere sencillamente cambiar los peones. Caballo de 7 comienza a desarrollar. F4, la idea por supuesto de Tari es evitar que las negras puedan liberar la posición con E5. Y ahora H5 de Magnus, que comienza a también tratar de desestabilizar la posición del flanco de rey de su rival. Aquí Tari decide jugar G5, no acepta que se abra la posición. Y ahora E6. Obviamente aquí las negras parecen estar bien porque en cualquier caso pues se van a poder enrocar largo. Caballo F3 aquí por parte de Tari, que bueno, quizá va a intentar ocupar la casilla E5. Caballo E7 de Magnus Carlsen, alfil de 3. Y ahora H4, una jugada que parece extraña porque, bueno, el peón se va a debilitar un poco, ya no va a poder ser defendido por el otro peón de G6. Pero bueno, la idea es que también pues busca quitarle espacio a su rival y él ganar espacio, ¿no? Aquí era interesante enroque largo, ¿no? Con la idea de simplemente poner seguro a su rey y tras la jugada alfil E3, entonces rey B8, la siempre profiláctica con una posición más o menos igualada. Ahora, tras la jugada H4, enroque por parte de Tari. Tiene tranquilidad enrocándose corto porque es que las piezas negras de momento no pueden abrir la posición. Alfil H5 por parte de Magnus, clavando el caballo. Dama E1 desclavándose. Y ahora G6, otra jugada rara, ¿no? Fíjense que el alfil ya no va a poder retroceder. Obviamente tiene la casilla G4 en cualquier momento o cambiarse por el caballo, pero bueno, es curioso cómo se encierra el propio alfil allí. De nuevo, enroque largo era una jugada aceptable. Aquí, caballo E5 por parte de Tari, alfil G7 de Magnus, alfil D2. Caballo F5, comienza Magnus a intentar aprovechar los huecos en la posición. Caballo A4 de Tari, que bueno, también busca aprovechar casillas como por ejemplo C5. Alfil por E5, la idea de Tari era caballo por D7 y caballo C5. F por E5, dama E7 y ahora alfil por F5. Fíjense aquí que, bueno, Tari decide entregar su pareja de alfiles porque es que la posición está muy bloqueada, ¿no? Además también va a buscar rupturas. Si se toma de E, en algún momento tiene para pasar el peón E. Si se toma de G, queda pasado este. Aquí Magnus decide tomar de G, H3 por parte de Tari y ahora rey F7. Bueno, aquí quizá era un poquito mejor caballo F8, pues con la idea de mantener allí el bloqueo por si acaso del peón blanco. Tras caballo C5 venía B6, caballo D3 y caballo G6 con una posición extremadamente sólida.
Ahora, tras rey F7, Tari juega rey H2 aquí, una jugada quizá un poquito pasiva también, buscando dejar sólido su rey. Pero lo cierto era que B4 era una jugada ya interesante, ¿no? Tras torre a G8, rey H2 ahora sí, y bueno, ya se van a buscar rupturas con B5. Pero bueno, rey H2 tampoco es que sea una jugada mala para nada. B6 por parte de Carlsen, que se encarga de cuidar su casilla C5. B4 por parte de Tari, que bueno, igual demuestra sus intenciones de seguir atacando y buscando la partida. Caballo F8 por parte de Magnus Carlsen. Caballo B2 de su rival. C5 aquí. B por C5. B por C5. Caballo D3. Y ahora C4. Y este es el momento en donde aparentemente el gran maestro Arian Tari tuvo una oportunidad de poder ganar la partida. Y es que según el módulo C4 es una mala jugada. Parece que bloquea la posición, pero al mismo tiempo comienza a dejar aquí casillas que van a quedar muy débiles. Aquí lo correcto según el módulo era C por D4. Y tras G6 jaque, entonces caballo por G6. Y bueno, aquí las blancas lograron abrir, pero igual todavía las negras tienen una muy buena posición defensiva. En cambio, tras C4, aquí Tari se equivoca y juega caballo F4, una jugada que le va a permitir a las negras bloquear totalmente la posición. Aquí había que aprovechar la oportunidad y jugar inmediatamente G6 jaque, abriendo brechas sobre el rey negro. Obviamente es una jugada muy difícil de hacer porque es que también se está aparentemente exponiendo al rey blanco. Lo cierto es que como no hay alfil de casillas negras, pues el rey en H2 está muy sólido. La clave es que si caballo por G6 vendría caballo C5. Y ahora el caballo, si quiere eliminar a este de aquí, tiene que perder 2 tiempos para llegar a la casilla de 7. Por ejemplo, tras torre a B8 para controlar la columna B, vendría dama C1 amenazando alfil G5. Y tras dama D8, porque bueno, también se amenazaba alfil G5 y un caballo A6 por allí peligroso, pues viene alfil G5, dama C8 y ahora alfil F6. Y bueno, de repente fíjense cómo se han activado las piezas blancas, ¿no? Un peligroso alfil aquí en F6, el caballo en C5. La dama en cualquier momento puede acercarse a G5 y empezar a molestar al rey. Así que bueno, una muy buena opción aquí para Arian Tari, en donde de hecho la máquina da ventaja decisiva. Pero en vez de eso, pues jugó caballo F4 y obviamente Magnus rápidamente bloqueó con caballo G6, ¿no? Aquí Tari juega caballo por G6, una jugada que, bueno, bloquea más porque tras rey por... Fíjense cómo Magnus va a usar el propio peón de su rival en su beneficio, ¿no? Le permite tener al rey bastante seguro detrás de él porque no hay forma de que se mueva, ¿no? Dama E3 por parte de Magnus Carlsen, de Tari, torre HB8 de Carlsen, torre AB1 de Tari, torre B6 y ahora dama C3. Más bien aquí comienza Tari a cometer algunas imprecisiones. Aquí lo correcto era A4, pero bueno, la posición se empieza a tornar difícil para las piezas blancas porque ya su ataque por el flanco de rey quedó totalmente frenado y ahora son las negras las que pueden empezar a ocupar la columna B y buscar planes por ese lado. En vez de eso, tras la jugada dama C3, dama B7 de Magnus, aquí pues era mejor la jugada alfil E2, más agresiva atacando la torre. Y tras torre F1, torre por B1, torre por y F4. Obviamente, pues como saben, Magnus había ganado la primera partida y no tenía por qué arriesgar en esta posición, ¿no? Aquí la idea de esta jugada pues es empezar a amenazar el peón de F4 y por ejemplo, si alfil por, pues viene dama F7, ¿no? Y ahora la dama empieza a amenazar entradas con mucha fuerza. Pero como le dije, Magnus pues no tenía ninguna necesidad de arriesgar, así que jugó dama B7, la más sencilla, ocupando la columna. Torre por B6, dama por B6 y ahora alfil C1. Un error aquí por parte del gran maestro Arian Tari. Ahora, en esta posición, pues por supuesto Tari le pidió tablas a Magnus. Magnus no se iba a complicar la vida. Probablemente sabía que podía ganar más adelante, pero no había necesidad y menos que, bueno, Tari es su compañero de equipo, así que la partida finalizó en tablas. Así que, ¿qué tal amigos? ¿Qué les pareció? Definitivamente es muy difícil sorprender a Magnus Carlsen. Aquí Arian Tari lo intentó y bueno, casi lo logra. Fíjense que hubo una posición en donde con ese G6 abriendo líneas parecía que, bueno, el noruego se podía complicar y de repente hasta podían llegar a un desempate, pero bueno. Mucho respeto sobre Magnus Carlsen, prefirió bloquear la posición Tari y bueno, terminó en tablas, con lo que Carlsen clasificó directo a la ronda 4 y todavía no ha tenido necesidad de ir a los desempates, ¿no? Así que, bueno, muy atentos.
Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las partidas de la ronda número 4 que comienza mañana y de las cuales vamos a estar muy pendientes. Porque, bueno, hay enfrentamientos brutales. Les adelanto, Gamer contra Magnus, Pragnananda contra Naka. Así que muy atentos, partidas brutales. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.